Muy buenas tardes, estimados amigos. En esta ocasión, a clamor de muchos amigos, muchas personas, respecto a conocer la realidad sobre la restricción de las libertades que ya conocemos dentro de una situación de excepción. Para ello, tenemos que remontarnos al inicio de esta pandemia, cuando se comienza a ubicar en el país, y es así que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo 008-2020, declara una emergencia sanitaria nacional y se emite dicho decreto. Sin embargo, dicho decreto resultó ineficaz. Al resultar ineficaz, dado cuenta de que los contagios se incrementaban y existía también cierto desorden de la sociedad, se emite el Decreto Supremo 044-2020 que todos conocen, el cual endurece las medidas de prevención y declarar al país en estado de emergencia nacional. La emergencia nacional, se instaura bajo un régimen especial determinado excepción. Estimados amigos, cuando el presidente de la República, de acuerdo a sus facultades que posee, hace uso de la Constitución Política del Perú, básicamente es para contemplar y también tener respeto a la vigencia de los derechos fundamentales. Es así que, si bien este servidor ha estado realizando duras críticas a personas que han estado incumpliendo la medida, y además no solo de incumplir la medida, sino también de soportar cierta resistencia a la autoridad o también violentar contra ellos. Entonces realizar una crítica no significa tampoco avalar ciertos excesos por parte de las autoridades. Para ello vamos a dejar concretamente claro qué derechos se restringen, no se suspenden. Tenemos una idea equivocada respecto a este instituto legal, supralegal de nuestra Constitución, del artículo 137. Y es así que nos vamos a remontar al artículo 137 de nuestra Constitución Política, en el capítulo séptimo. Los regímenes de excepción son dos, comprendidos: un estado de emergencia, un estado de excepción propiamente dicho, y un estado de sitio. El estado de sitio normalmente no se ha dado en nuestro país, son más para tiempos de guerra. Sin embargo, el estado de emergencia, vamos a darle lectura, señala que en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad o a las seguridades personales, inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los artículos 9, 11 y 12 del artículo segundo, y además el inciso 24, apartado F del mismo artículo. Para ello, tenemos que tomar en cuenta si estos derechos, como dice ahí, se restringen o se suspenden. Sin embargo, hay que saber que siempre se tiene que aplicar una cierta favorabilidad, y incluso el presidente de la República ha señalado que no vamos a llamarlo a esto una situación de toque de queda, ¿no? Las medidas endurecidas que habría solicitado, que se habría impuesto usando la potestad del mandatario. ¿Por qué? Porque el tema de toque de queda nos remonta a pasado nefasto que ha sufrido nuestro país. Bajo ese entendimiento, amigos, queremos que se deje claro qué cosa se deja de hacer dentro de una situación de excepción. Y es así, de conformidad con lo expresado en el artículo 137, la Constitución reconoce dos tipos de
regímenes de excepción, el de emergencia y el de sitio. Nosotros nos encontramos genéricamente dentro de la situación de excepción, pero subrayadamente, taxativamente, nos encontramos dentro de un estado de emergencia, lo cual es el Estado, para garantizar que este estado de emergencia, como se conoce el aislamiento social por cuestiones sanitarias de importancia nacional, ha instaurado que las Fuerzas Armadas puedan salir, puedan poner orden y pueden tener incluso cierta discrecionalidad al momento de su intervención. Hay que tener presente también que cuando hablamos de Fuerzas Armadas, muchos tienen entendido que las Fuerzas Armadas engloban a la policía y al ejército, a la FAP y a la Marina. No es así. Las Fuerzas Armadas son la Marina, el ejército y la Fuerza Aérea. Y la Policía Nacional es otra institución que tiene dentro de su estructura, tiene sus propios reglamentos y sus propias funciones y obligaciones. Es así que los estados de emergencia que se encuentran catalogados dentro de nuestra Constitución están contemplados y debidamente instaurados en el artículo 137, como se ha sostenido. Suscribe que en situaciones de naturaleza distinta, ¿no?, la norma expresa una orden eminentemente político-social. O sea, eso es el mensaje que trae, ¿no? Bajo una hipótesis de perturbación de la paz y el orden interno. ¿Qué significa con esta pandemia? ¿Qué tendría que ver un orden social? Por supuesto que sí. En la época nefasta que nos encontramos ante una amenaza de una pandemia, de un virus, de coronavirus que afecta a millones de personas en el mundo, era necesario poner el orden interno, y para eso nuestra Policía Nacional no se iba a abastecer. Además, con los mecanismos habituales tampoco se iba a poder contemplar. Para eso, esos instrumentos de situaciones excepcionales, el presidente de la Nación ha realizado uso de sus atribuciones. Bien, vamos al tema puntual: persona, Estado y derechos. Podemos decir entonces que los estados de emergencia, o un estado de excepción de emergencia, ¿qué derechos se suspenden? Y fácticamente, ¿a qué tipo de acciones se ha deliberado en este caso, en el entendimiento, ¿no?, que podamos tener un ciudadano de a pie? Por ejemplo, los derechos relativos a la seguridad personal, derechos relativos a la de reunión, derechos relativos a la libertad de tránsito en el territorio, ¿no? En ninguna circunstancia, dice, se puede desterrar a nadie también durante esta situación de excepción, ¿no?, o alejamiento compulsivo de una persona del territorio nacional, por ejemplo, en caso de extranjeros, ¿no? Bien, entonces nos vamos a remitir sobre la libertad de seguridad personal, libertad de reunión, que básicamente me han consultado muchas personas hasta qué parte, hasta qué parámetros la policía está facultado de supuestamente violar, para ellos violar, o de repente deliberar ciertos derechos fundamentales que en épocas normales pues estamos acostumbrados a que se nos respete. El artículo 9, estimados amigos, de la Constitución señala taxativamente, lo voy a dar lectura: a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él, ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son reguladas por ley. Entonces, ¿qué dice el artículo 9? Así como prohíbe, o en todo caso que tenemos derecho al artículo 9 a la inviolabilidad de domicilio, sin orden judicial o sin que se haya realizado las condiciones legales para poderlas, en todo caso, violar. Y también el legislador ha previsto que por motivo de sanidad y otros, ¿no? En este caso sí nos encontramos dentro de una pandemia que amenaza la salud y la vida de todo
el planeta. Asimismo, el artículo 10 dice al secreto, el artículo 10 que viene al secreto a la... no, el decreto 10 no, el artículo 9, 11 y 12 de la Constitución, del artículo segundo de la Constitución. Asimismo, también el inciso 24. Lo vamos a señalar uno por uno. En este caso, el artículo 11, el inciso 11 del artículo segundo de la Constitución nos dice a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos, públicos, no requieren aviso previo. Las que se convoca en plazas, vías públicas, existe anuncio anticipado a la autoridad, la que pueden prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Sobre este inciso, por ejemplo, el artículo segundo, inciso o numeral 11, hemos tenido bastantes consultas. A ver, se encuentra dentro de un domicilio y de repente estás celebrando algo. ¿Quién no ha cumplido años dentro de esta pandemia? Desde marzo, abril, ha habido millones de personas que han cumplido años, ¿no? Quizás un momento no muy venidero, no muy que implica cierta felicidad, sin embargo, llega el momento. Y de repente alzaron el volumen a cierto, ¿no? a cierta intensidad, pero se están reuniendo solamente las personas que viven, habitan, cohabitan dentro del domicilio, ¿no? No hay personas ajenas, no hay intención de ninguna otro tipo de otra índole más que ir a la mesa, poner volumen alto y brindar. ¿Qué significa? Es una cotidianidad. Así como desayunamos, almorzamos, cenamos, vamos a la ducha, dormimos y también tenemos un momento de recreo. Eso es parte de nuestra casa. O la lectura. En este caso la lectura es silenciosa, porque si hiciéramos una lectura alta, no creo que estén restringidos según ley. No lo está. Lo que se encuentra restringido son reuniones, ¿no? Como bien señala, abiertos al público o privados. Pero las reuniones tienen que tener ciertas finalidades. Por ejemplo, organizo mi cumpleaños e invito a personas que no viven en mi casa. Entonces, teniendo el salvoconducto, ¿no? El pase, como lo llamamos, concurren a mi domicilio 3 o 4 familias y se realiza una fiesta. Eso es una reunión. Eso se encontraría dentro de las prohibiciones que en este caso se restringen por esta pandemia de acuerdo al decreto mencionado, también al derecho, en este caso restringido, al inciso 11, al derecho de reunión. Sin embargo, si estamos dentro de mi casa, está mi núcleo familiar y levanto el volumen de la música, señores, no está prohibido. La pandemia no viene por el sonido. No voy a afectar con el sonido. Claro, no tendría que ser excesivo. En situaciones normales ya una intensidad alta sonora va a perturbar, se llama uso de derecho. Sin embargo, alzar racionalmente el volumen o realizar un cierto tipo de recreación familiar no está prohibido. Así que si tengo un detenido, voy a la comisaría, asisto, soy su abogado, tendré que solicitar por qué se ha restringido, por qué se ha detenido a ciertas personas. Y si me van a decir que es por lo que habían levantado la música, sin embargo, todos son moradores, en su DNI dice la misma dirección de todos, señores, ¿estaría cometiendo una arbitrariedad? Sí. Una arbitrariedad por desconocimiento también, pero yo pienso más que es un tema de criterio. Es un criterio que la policía razonadamente podría solicitar identificación dentro del domicilio. Identifíquense todos los que viven aquí, ¿no? Y además es fácil de poder identificar al núcleo familiar. Eso queda claro y vamos, por ejemplo, al artículo 12. Es uno también de los derechos constitucionales que se ha restringido por el momento dentro de esta situación de excepción del artículo 137, que la Constitución, a través del presidente de la República como jefe del Estado, lo ha suspendido. ¿Y qué dice? A reunirse pacíficamente sin armas, eso era el artículo 12. El 11, en todo caso, a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él, entrar, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. En este caso se refiere inciso 11 del artículo segundo
a la libertad de tránsito, libertad ambulatoria, ¿no? Yo deseo transitar de Los Olivos a Miraflores y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque existe un decreto supremo, un mandato expreso, una restricción amparado en normas vigentes, legales, además que existen autoridades que no están deslegitimados. Este momento de excepción, voy a hacer un paréntesis en este tema. La vigencia de las funciones de las demás autoridades están totalmente libres. Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos, estimados amigos, todos están cumpliendo sus funciones aún. O sea, no está suspendido la labor de ellos. Existen resoluciones administrativas, por ejemplo, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, de que no hay labores más que para situaciones de urgencia. Sin embargo, cuando se vulneren derechos fundamentales que no están dentro del catálogo de la restricción por estado de excepción, definitivamente va a cargar una responsabilidad funcional al funcionario público que las vulnera, porque estaría vulnerando un derecho protegido en estado normal y protegido en estado de emergencia. Por eso hay que tener un llano entendimiento que solo están restringidos 4 derechos. En este considero a la libertad. Ciertas libertades están restringidas por un tema de consenso mundial. Entonces, estimados amigos, si se me ocurre, por ejemplo, yo soy ciudadano venezolano y me quiero ir del país, quiero viajar a Ecuador, ¿podré realizarlo? No podrás realizarlo, porque te allanas el Estado desde el momento que ingresas al territorio peruano, así como también te da protección, también te otorga responsabilidades de cumplimiento. Quedando claro eso, vamos a ir al inciso 24, que viene a ser a la libertad y a las seguridades personales. En este caso, al parágrafo F, que vendría a ser: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Bien, si bien está plasmado en la Constitución, si bien puedes invocarlo delante de un efectivo policial, pero también es necesario que recuerden de que no lo puedes ejercer dentro de una situación de excepción que tiene como base un decreto supremo por el jefe de Estado, que todos lo hemos legitimado. En este caso se entiende que lo hemos legitimado. No se podrá discutir la vigencia de ese derecho, no se podrá discutir. Lo que se entiende entonces, que puede ser detenido. Yo incumplo el aislamiento social y me voy el día martes, que no me pertenece, el día de salida de los caballeros, los hombres, al mercado, y de pronto soy detenido por la Policía Nacional. ¿Podré invocar este derecho? ¿Podré llamar a mi abogado y decir: doctor, mira, estuve yendo a comprar porque mis derechos están consagrados en la Constitución a caminar libremente y no puedo ser detenido porque no he cometido ningún delito? En todo caso, el abogado racional tendrá que decirle: ¿sabes qué, amigo? Si has cometido un delito, vulnerar la norma de emergencia, y existen también normas específicas sobre esto, por lo cual la detención, o en nuestro caso la retención y detención, estarían permitidos. Así que, y allí mismo, cuando estás siendo detenido, te desobedeces a la autoridad o te resistes, estás cometiendo otro delito, ¿no? En fin. Entonces, estimados amigos, quedando claro esas situaciones, esas libertades restringidas en situaciones excepcionales, como es la situación de emergencia por el COVID-19, quedan facultados por el Estado, quedan facultados por la Constitución. La Constitución, nuestras normas constitucionales han sido claras.
ha existido situaciones previstas por el legislador desde hace mucho por este tipo de situaciones. Asimismo, estimados amigos, me podrán señalar en todo caso, me han preguntado también, ¿y qué pasa, por ejemplo, si me detienen, me resisto, pero entro al vehículo policial y luego el tránsito desde el lugar de donde me detienen hasta la comisaría era bastante lejos y en esas situaciones muero? Al realizar una necropsia, por ejemplo, verifican que ha habido una suerte de anoxia o ahogamiento por ahorcarlos, por ahorcamiento, ¿no? En todo caso, allí sí habría una violación a un derecho que no ha sido restringido, que nunca ha sido restringido. Y eso, estimados amigos, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo rango es análogo a nuestra Constitución Política del Perú, impide y prohíbe la suspensión de los siguientes derechos: a la vida, al reconocimiento de la persona jurídica, que eso siempre tiene que estar en cualquier situación de excepción o de sitio, el derecho a la integridad personal, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, a la libertad religiosa y a principios relativos a la legalidad y la retroactividad, prohibición de la esclavitud y servidumbre. Lo que significa que derechos fundamentales inherentes a la persona no están ni restringidos ni suspendidos. Por eso es necesario que a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional se les realice un adecuado adoctrinamiento, o hay que señalarles ciertos protocolos de detención, de actuación, a pesar que ya tienen sus reglamentos y tienen también sus propias funciones. Sin embargo, en una situación de excepción contemplada por nuestra Constitución, en este caso, estado de emergencia, las actuaciones van a ser incluso diferentes. Aún más, aumentando a esto, también existe el peligro para la propia vida del agente policial. Incluso ahí debe llegar cierta dotación de charlas médicas a los agentes policiales y a nuestros soldados. En eso estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para que estos efectivos policiales de las Fuerzas Armadas puedan cumplir adecuadamente sus funciones, sin lugar a dudas, con respecto a los derechos fundamentales vigentes, y además, sobre todo, a no ser cuestionado dentro de su institución, a no lesionarse su ámbito laboral. Por ejemplo, los casos de los policías que vienen a ser padres, hermanos, hijos, y tienen responsabilidades también como todos nosotros, y no podemos pensar de que los policías no son humanos, ¿no? Entonces hay que ponernos también de la otra acera. Esas consideraciones, amigo, ha sido necesario plantearlas y señalarlos a través de esta charla. Además, lo he hecho porque he visto videos de ciertas inexactitudes en las actuaciones de nuestros policías, que grandemente les estrecho la mano y un abrazo fervoroso, porque están realizando un trabajo magnífico. Ellos están haciendo el trabajo en las calles y nosotros en la casa, quedándonos. Entonces era necesario, ¿para qué? Para la tranquilidad pública. No tanto es para el vigor de la protección de nuestros derechos fundamentales en estado de excepción para los civiles, sino también para los mismos policías. Ellos también deben tener una línea de actuación. De esa línea no pueden sobrepasarlas y deben también entender que es una situación de excepción hasta donde se le faculta constitucionalmente el uso de la fuerza, entre otros aspectos. Espero haya sido fructífera la charla. Muchas gracias. Será otra oportunidad.